Bienvenidos, hermanos del mundo entero, a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Compartiendo con ustedes este programa a través de los medios de Internet. Bueno, vamos a compartir el día de hoy un programa más, agradeciendo siempre, por siempre y para siempre a la gran familia solar del infinito cosmos, a la Santísima Trinidad, que nos brinda absolutamente todo, que se ha difundido por todo el universo, que da unidad a todas las cosas, sabe todo lo que se dice, escucha nuestras palabras, vigila nuestros pensamientos, conoce nuestros impulsos. Por ello, no se le escapará el que dice palabras perversas y le alcanzará la sentencia irrebatible. Un oído receloso todo lo escucha, no se le escapa ni el rumor de un murmullo. Por eso ustedes cuídense de no murmurar en vano. La palabra más simple llegarán hasta el divino Creador. No corran tras la muerte por los desvaríos de la vida, no se acarreen la muerte con las obras de sus manos. Dios no creó la muerte ni se complace con la perdición de los mortales. Todo lo creó para que sea. Las fuerzas de la naturaleza no están envenenadas ni sometidas a algún reino infernal. Algo no pasa y es la justicia. Hermanos del mundo entero, una pequeña reflexión antes de empezar con nuestro tema de las ciencias médicas integrativas, en este caso el agua. Simple y sencillamente, pero tan maravillosa a la vez. En el mundo en que nos toca vivir, experimentar sensaciones, emociones, vivencias, muchas veces, hermanos, aprendemos por ilusión al sistema de vida que vivimos y no mediante las leyes de nuestro divino creador, que sinceramente, hermanos, el ser humano se cree pues tocado por la divinidad en forma exclusiva, y que si ellos determinan algo, si ellos proponen algo, es lo correcto, es lo inmaculado, es lo santo, y los demás no tienen, digamos, ese pensamiento propio o esa idea propia, y no tienen sus propias búsquedas, no tienen sus caminos. Ciertos seres se creen de que pueden imponer sus caminos, pueden imponer sus ideas, y siendo más imperfectas que los demás. Pero así hay en el mundo, hermanos. Organizaciones, hermandades, grupos que se han formado y se creen con la exclusividad de imponer un camino, de imponer una forma de difusión y expansión de la divina revelación Alfa y Omega, lo cual están muy equivocados. La difusión, como lo dijo el divino Maestro Cristo, yo no invento nada, nos dice: no se viene a formar grupos, no se viene a formar sectas como lo hizo el hombre. Aquí, hermanos, los que estudian, investigan, tienen el deber de compartirlo. Infinitas formas de enseñar. Por ello, hermanos, cuán poca profundidad tienen aquellos que se creen con la exclusividad y el monopolio de la verdad, el monopolio de el conocimiento, y en forma soberbia muchas veces manifiestan, ¿no?, que realmente este es lo oficial, este es lo que realmente creen que representa la más perfecta verdad en sus formas de difundir. No es así, hermanos. Si difundimos la divina revelación Alfa y Omega en diferentes lugares y basados solamente en la divina revelación, el lenguaje es lo mismo, en aquí, en otro lugar, de diferentes maneras. Por ello, cada uno rendirá cuentas a nuestro divino Creador con qué sinceridad actuó, y según cómo lo entendió y lo practicó, así será su añadidura. No el hombre, hermanos. El hombre es falible, el hombre es imperfecto, y aquel que confía en el hombre, lógicamente tendrá
que rendir cuentas ante el Divino Creador. Confiemos en el Divino Creador, hagamos lo que tenemos que hacer y sigamos adelante. Muchas veces, ¿cuántos hablan de difundir, de compartir? Sin embargo, se comportan en los primeros egoístas de ocultar la verdad, fragmentar la verdad, y solo por capricho ellos realmente creen que cuando ellos lo quieran, lo compartirán el conocimiento de Dios. Y esto no es así, hermanos. Por cada segundo de ocultamiento de la verdad se tiene que pagar segundo por segundo. Porque todos pedimos conocer la verdad de Dios, sin límites, sin obstáculos, sin imposiciones. Aquí se hace la voluntad de Dios o no se hace. ¿Por qué, hermanos, el ser humano tiene esa imperfección de hablar que Dios no tiene límites, que Dios es infinito? Sin embargo, su mismo conocimiento lo oculta, su misma enseñanza lo oculta, su misma enseñanza le ponen límites. ¿Cómo estarán frente al Hijo de Dios cuando prefirieron más a hombres que a la misma orden que da el Hijo de Dios, de difundir hasta la última letra que dejó en su divina doctrina? Cada uno rendirá cuentas, hermanos, de la prueba de la vida. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito sobre una parte de las ciencias médicas integrativas que realmente nos enseñan mucho sobre una de las grandes energías del universo, el agua. El agua, como sabemos, hermanos, es uno de los elementos maravillosos, los cuales abundan en nuestra naturaleza, ¿verdad? Y abundando en nuestra naturaleza, el ser humano desde mucho tiempo va encontrando formas de curación en el agua y entender una parte del universo. Recuerdo cuando el Hijo de Dios nos decía, por ejemplo, sobre los elementos de la naturaleza. La prueba de la vida consistía en comprender al máximo la naturaleza, el universo, el agua, la tierra, las plantas, los minerales, los aromas, las flores, la energía magnética, eléctrica y absolutamente todo. Y nos dice el Divino Creador, esto correspondía al más alto puntaje de luz que la criatura puede obtener. Ahora comprenderemos un poquito más del agua. Nosotros también fuimos, hermanos, moléculas de agua. Fuimos pequeñitos. Empezamos de lo más microscópico. Por ello, el Hijo de Dios, cuando se encuentra con Nicodemo, le dice, Señor, sabemos que vienes de lo alto, porque nadie puede hacer estas cosas sino alguien que viene de arriba. Y Cristo le dijo a nuestros hermanos, realmente aquel que no nace de nuevo, de arriba no puede ver el reino de Dios. El que no ha sido pequeñito y humilde no puede ver al Divino Padre Eterno. Y el que no empezó de ser una molécula de agua, no podrá ser gigante y expansivo. Todos empezamos, hermanos, de lo más microscópico. Y en el Evangelio nos dice, cuando Nicodemo le dice, ¿un hombre ya adulto puede entrar nuevamente al vientre materno? Y Cristo le dice, no, Nicodemo. Para poder volver a entrar al reino de Dios es nacer en agua y en espíritu. Porque lo que es de la carne es, y lo que es del espíritu es. ¿Por qué se sorprenden cuando les digo, hay que nacer de nuevo de arriba para ver el reino de Dios? Si no entendéis las cosas terrenales, menos entenderéis las celestiales. ¿Ustedes, siendo hombres sabios, no entienden? Por ello, hermanos, allí nos hablaba de las reencarnaciones tan pequeñitas y microscópicas que hemos tenido. Y siendo pequeñitos, aspiramos a ser grandecitos, nos dice el Alfa y la Omega. El elemento crucial para ir avanzando este tema, y vamos a ver cómo sus aplicaciones terapéuticas son maravillosas,
el elemento vital, crucial, que distingue a la Tierra, por ejemplo, para muchos distingue de los demás planetas, es el agua. Pero muchas veces el ser humano se limita porque hay infinitas formas de vida, no necesariamente con el agua. Infinitas, pero bien. El agua, en otros términos, también le llaman la sangre vital de Gaia. Muy bonito término. Y al crearse el agua con la divina revelación Alfa y Omega, nos ilustra que empezó del divino Padre Eterno como fuego magnético solar. Fue fuego, se fue enfriando el fuego y surgió el agua. El enfriamiento del fuego fue el agua y el enfriamiento del agua fue la corteza que pisamos, y actualmente el enfriamiento de esa corteza es lo que ahora tenemos como tierra. La cuna de la tierra fue el agua, la cuna del agua fue el fuego, y todo salió de nuestro divino Padre Celestial. Por ello, hermanos, que hasta el agua posee en su interior fuego, hasta el hielo posee fuego. Recuerdo cuando en el Divino Evangelio, en el Antiguo Testamento, nos dice: y el hielo se olvidó que tenía que apagar, y del hielo de su interior salía fuego, y calcinó los lugares de los faraones, ¿no? ¡Qué maravilla en su divina creación! Al crearse de esta forma, y gracias a ella sustenta la vida en el planeta, no solamente el agua, sabemos los elementos, el magnetismo, la electricidad, la temperatura, la termodinámica, las leyes que muchas veces desconocemos, como la vibración, la resonancia, el fruto, la tierra, el aire, el sol y bueno, el agua, en este caso, está por todas partes, ¿verdad? Está recubierta aproximadamente el 70% del planeta está recubierto de agua. Imagínense, 70%, un 30% de tierra. Más esto, hermanos, cuando llegue el momento del cambio en el planeta Tierra, de lo imperfecto a lo perfecto, de la prueba a un mundo paraíso, será una igualdad maravillosa. El eje polar de la Tierra en 90 grados, un círculo perfecto, y una armonía entre la Tierra y el agua, un equilibrio realmente colosal. Siendo ahora un 70% agua de nuestro planeta, nacimos de ella y toda la vida depende de su presencia. Recuerdo, por ejemplo, cuando el ser humano se va formando en el vientre materno, depende del líquido amniótico y su constitución es casi un 90% de agua. Y luego se va transformando, va dando lugar a la transformación de sus células y aparece un corazón, una médula, la sangre, la linfa, los capilares bañados por la sangre, el torrente sanguíneo, y es realmente un universo. Con justa razón puedo decir lo que dice el Alfa y Omega: para comprender el infinito de la creación, para comprender el infinito de mi creación, solo basta estudiarse a sí mismo. Suficiente, hermano. Pero aquel que no se estudia a sí mismo, realmente se cree exclusivo, que él solamente tiene y el resto no lo tiene. Un egoísmo, una imperfección que pidió vencer. Porque todos tenemos, absolutamente todos, nadie es desheredado. Todos, hermanos, pedimos al Divino Creador esa libertad de actuar, pensar, opinar y hacer méritos auténticos. Porque a quien vamos a rendir cuentas no es ante el hombre, es ante nuestro Divino Creador. Y ahí nos daremos cuenta, hermanos, que muchos que se aferran con uñas y dientes a muchas veces acciones, actos inadecuados, muchas veces
con negatividad, con blasfemias, calumnias, mentiras, engaños. Realmente, hermanitos, ¿cómo estarán ante el Divino Padre Eterno? Ocultando la verdad. Y imagínense el microbio haciéndole esperar al Divino Padre Eterno, este pequeñito microorganismo llamado ser humano, haciéndole esperar a que se decida a enseñar, comunicar las buenas nuevas del Señor, a publicar su divina ciencia, a publicar los mensajes de la divinidad. Realmente, hermanitos, ¿cómo estarán frente al Divino Creador? Ya no seamos más cómplices de los egoístas del mundo. Difundamos, compartamos como verdaderos cristianos en prueba, pues nadie podrá detener la expansión de la divina revelación Alfa y Omega. Y es ante nuestro divino Creador que rendiremos cuentas, no ante los hombres. Al haber nacido del interior de nuestra madre que nos alimentó, y con ese líquido amniótico y con ese cordón que nos da el oxígeno, pero estamos limitados, ¿verdad? Nace el feto, el bebé, y encuentra una atmósfera respirable con el oxígeno, pero también está limitado porque no puede salir fuera de la, digamos, del oxígeno porque le haría falta, ¿no? Aún está limitado. Y cuando deja este cuerpo, su espíritu se libera. Allí va el concurso del amor de Dios. Ve sin los ojos, camina sin los pies, piensa sin el cerebro. Y se da cuenta que ya no tiene límites, no tiene trabas. Y puede desplazarse como su estado mental lo genere, en velocidad, en concepto de la velocidad. Se libera totalmente. Y es por ello, hermanos, que habiendo estado en un estado acuático, nacimos de ella y toda la vida depende de su presencia. Una de las tantas. Estamos constituidos por agua en un 75% y dependemos de ella para vivir. Somos criaturas acuosas, viviendo en un planeta acuoso. El agua es la esencia de la vida y es viviente. Muchos creen que la materia es inerte, el agua, la tierra, la piedrita, y eso no es así, hermanos. Nuestro Divino Padre Eterno, para comprender sobre el agua, nos dice lo siguiente, por ejemplo. La materia no muere. La materia aparentemente inerte no muere. Se transforma y se prepara para el advenimiento de la vida de muchos seres. Microbios, gusanitos, insectos. Es la eterna transformación de la materia, cuando le ha llegado la hora de cambiar de filosofía. El libre albedrío de la materia es algo fino y delicado. Nadie sabe qué movimiento tendrá. Nadie sabe cómo actuará. Porque su divino libre albedrío es algo fino y delicado. Solo vuestro divino Padre Eterno puede tocarlo. Por ejemplo, al nacer un bebé humano, son agua en un 97%, aproximadamente 75% ya en la adultez, y aproximadamente del 75%, digamos, de el cerebro humano es agua. ¿Se pueden imaginar? Es agua. Y el resto es grasita, es como la vaina de mielina de las neuronas, que contienen una grasita muy especial que aísla, y a mejor calidad y cualidad de grasita que le pongamos va a ser mucho mejor. El 22% de los huesos son agua. 22%. Y, por ejemplo, el esmalte dental es agua en un 2%.
¿quién podría haberlo, digamos, entendido? Esto es parte del conocimiento a uno mismo. Primum conocere, primero conócete. El mundo natural está en equilibrio. Cada uno de sus partes está en la armonía con las demás partes. Lo positivo se equilibra con lo negativo, ¿no? El yin con el yang, lo masculino con lo femenino. El mundo visible refleja el mundo invisible. La cantidad de agua, por ejemplo, contenida en nuestros cuerpos, refleja la cantidad de agua que hay en el planeta. Es muy similar, ¿no? Lo de arriba es igual a lo de abajo. Esto me recuerda a una enseñanza universal que dice el Alfa y Omega. Cada criaturita tiene un respectivo poder sobre el planeta. Y el planeta, es por ello que el planeta influye en las mentes de los hijos que lo habitan. Porque según es el habitante, es su planeta. Y según es el planeta, es el que lo habita. Porque la materia se ha subordinado al espíritu y el espíritu se ha subordinado a la materia. Este divino entendimiento entre espíritu y materia es infinito en la infinita creación. Siendo la Santísima Trinidad vida, entre otras vidas pasajeras, todo pensamiento se materializa, toda sensación se materializa, porque la criatura vuelve a ser lo que fue, un espíritu con divino libre albedrío. Se repliega al interior y de ahí surgen mundos, cielos, galaxias, cosmos. Y surge una realización que es proporcional al poder sobre la materia que tiene cada ser humano. Esto nos indica que el ser humano está hecho a imagen de un mundo más amplio. En esta dimensión, lógicamente. Somos un pequeñito microcosmos dentro de un macrocosmos, ¿verdad? Una realidad innegable, innegable. Nuestra vida, por ejemplo, y salud, el equilibrio, la vida y la salud del agua dependen totalmente del agua. En nosotros, ¿no? El agua transporta en su flujo toda la vida actual. Las semillas del futuro y los recuerdos del pasado. Es el mediador entre la vida y la muerte, entre el ser y la nada, entre el ser o no ser, entre la salud y la enfermedad. El agua, hermanos, por ejemplo, en la constitución de nuestra sangre, que va a llevar nutrientes, glucosa, ácidos grasos, va a llegar, por ejemplo, con lo necesario en carbohidratos, en lo que es aminoácidos, vitaminas, otras sales minerales, a través del agua. Y va a llegar a nuestras células, en las cuales tienen un núcleo de carga positiva y un exterior, una membrana de carga negativa. Somos como imanes, tenemos esas cargas. Y cuando el ser humano se alimenta correctamente, alimentos sanos, frescos, vivos, eso se mantiene limpio, porque la célula está como nadando en un líquido intersticial, como el plasma, purísimo, purísimo. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano le pone alimentos envasurantes? Carnes, frituras, ácidos, salchipapas, pollo, bróster, pastelería, harinas refinadas, colorantes derivados del alquitrán, horno de microondas que ionizan las células, un basural. Todo eso va llegando como nutrientes a la célula y la célula tiene que vivir y obtiene lo que el espíritu decidió darle.
Y cuando es tanto la toxicidad y ya no puede, empiezan las células que son alcalinas, son aeróbicas. ¿Qué significa? Que respiran oxígeno. Pero cuando ya no llega esos nutrientes, la célula dice, realmente tengo que hacer algo porque ya no me llega estos elementos y cada vez estoy empantanado de toxinas. Entonces viene la mutación y se vuelven anaeróbicas. Ya no necesitan del oxígeno y empiezan a mutar cánceres, tumores, porque quieren vivir. Imagínense, para que hagan una idea, no es un ejemplo muy bonito, nuestra ciudad, cuando no pasa el recolector de basura, un día, bueno, lo toleramos, 2 días, bueno, 3 días, hasta 4 días, bueno, pero de ahí uno empieza a preocuparse, ¿no? Es igual. Imagínense cuando el ser humano vive en una forma muy desequilibrante en su alimentación, va matándose a sí mismo. Por ello, los grandes naturalistas decían, el hombre no muere, se mata. La carne proviene de la muerte, por ello mata. Ahora comprendemos y entendemos que somos lo que comemos. Si comemos muerte, pues el ser humano va matándose. Con autoridad el Hijo de Dios decía, coman cosas vivas que produce amor, que produce vida. Porque somos seres vivos y necesitamos de la vida misma. Un gran naturalista, Hoy, decía, también somos seres vivos y necesitamos de la vida misma. Si yo agarro, por ejemplo, una manzana, tal como sale del taller de nuestro divino Hacedor, y la consumo, es lo más correcto. Pero si la zancocho y le hago una mermelada con azúcar, que favorece los tumores, que genera las infecciones, da un peristaltismo intestinal muy pobre, una pereza intestinal, es un roba calcios, roba minerales, y no entiendo que eso le está dañando, pues terminará con problemas de osteoporosis, con problemas metabólicos muy serios y muchas otras enfermedades. Es por ello que si mantenemos nuestras células limpias, con alimentos frescos, sanos y vivos, la salud será mucho mejor. Cuando el ser humano come muerte, se mata. Cuando come vive, cosas vivas vivirán mejor. En el Evangelio nos habla de 120 años como un promedio. Pero ustedes verán, hermanos, actualmente eso vemos en los pacientes. Cada día nosotros vemos uno y otro paciente. Niños, jóvenes, ancianos. Jóvenes que apenas tienen 11, 12, 13, 14 añitos, ya son como personas adultas. Su envejecimiento es más acelerado porque comen copiosamente las carnes, alimentos muertos, alimentos artificiales. Pero una sociedad vegetariana, y mejor si es naturista, que consume más alimentos crudos, realmente muestra una longevidad en sus células, porque sus arterias están limpias, las coronarias están limpias, su oxigenación es genial, el pulso cardíaco incluso es más lento, es como una bradicardia discreta, porque cuando se acelera la pulsación cardíaca es porque tenemos mucha toxicidad en nuestro cuerpo. Cuando el hombre consume carne, cadáveres, muerte, inmediatamente el pulso se acelera. De 72 pulsaciones por minuto pasa a 80, 85, 90 pulsaciones por minuto. Crea leucocidosis. Pero cuando usted consume una uva, consume una manzana, una papaya, no se acelera. No hay esa leucocidosis. Es por ello que ahora el ser humano entiende el equilibrio en lo que comemos y la temperatura de nuestro cuerpo. Si nuestra temperatura de nuestro cuerpo por fuera está frío, pero por dentro calor, nos está matando. Ese desequilibrio térmico tenemos que corregirlo. ¿Y cómo se corrige? Pues con alimentos frescos, sanos y vivos. Recordémoslo entonces que, por ejemplo, el ser humano en algún momento a lo largo de los años ha perdido ese contacto
con esa sustancia vivificante y sustentadora de la vida. El agua. Parte de la culpa cabe achacarla a la familia, a la familiaridad con la que la tratamos, ¿no? Cuando se enviaron las primeras fotografías de el agua, del Gaia, desde el espacio, nos quedamos asombrados de la increíble belleza de nuestro planeta. Una esfera azul, brillante, bañada en una delicada membrana giratoria. Pudimos ver el agua azul de los océanos y el vapor blanco de las nubes circulando interminablemente. Alrededor, por encima de las masas marrones de los continentes, todo ello suspendido en medio de un interminable océano. Un interminable océano de tinta. Dicha imagen era pues un faro de luz en la oscuridad del espacio, algo que debemos atesorar. Actualmente esas fotografías están por todas partes. Y la imagen del agua, de la Gaia, ha quedado reducida en la mente de mucha gente a poco más que un logotipo empresarial. Ha perdido su magia, ha perdido esa magia. Para la mayoría de los habitantes de la Tierra, el agua también ha perdido su magia. Es un gran maestro, no me refiero a otro tipo de magia, sino a la magia que era la de la maestría. Como es tan universal, la damos por supuesta. El hombre ha dejado de pensar en ella, pero no hablar siquiera de apreciarla, cuidarla, el agua que está disponible para tantas gentes de nuestro mundo. Con solo abrir el grifo es muy destinada y distinta del agua, burbujeante y clara como el cristal, que nos encontramos en un manantial natural, del agua que nos refleja en un lago de montañas o del agua profunda de un antiguo pozo. Nuestro proceso y exigencia moderno, la vida moderna, la revolución industrial, ahora las centrales nucleares que necesitan mucha agua, realmente es una insensatez lo que hace el hombre. Las exigencias modernas la han neutralizado y han hecho desaparecer su carácter esencial. En lugar de honrar y respetar su naturaleza sagrada, original, hemos permitido que el agua se vaya degradando y ensuciando, explotada, manipulada y polucionada, contaminada. Esta fuente de vida se ha convertido en uno de los grandes canales de transmisión de enfermedades. Por ello, la limpiamos con productos químicos y la reciclan sin antes revitalizarla. El estado actual del agua, en lo que todos deberíamos pensar, nuestra relación con el agua que consumimos va en los dos sentidos. Todos estamos hechos de agua y debemos tratarla con mucho respeto para que ella pueda sustentarnos. Si manejamos el agua incorrectamente, puede enfermarnos. Debemos manejarla con sabiduría, con lo que estaríamos extendiendo la enfermedad a todos los demás organismos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vemos en la naturaleza el agua que baja de los cerros, de los manantiales, es mineralizada? Tiene minerales. La naturaleza nos enseña que así debe ser. Porque es curioso, cuando tiene minerales, cuando ustedes ponen, por ejemplo, en un vaso de agua electrodos para prender un foquito,
se le pone sal, enciende la bombilla. Es un conductor de energía, de vitalidad. Por eso que el agua debe ser mineralizada, ojo. Y no el agua tratada como nos dan el agua cielo y otras aguas que no tienen minerales. Y esto, en vez de hacernos bien, nos daña. Porque empieza a inflamar tejidos articulares y también desmineraliza. Debemos consumir el agua mineralizada. ¿Cómo se mineraliza el agua? Usted, por ejemplo, tiene agua a servir y bueno, lo deja enfriar y le pone una pizquita de sal marina. La sal marina, la sal de maras o la sal del Himalaya posee 85 minerales. Minerales maravillosos que causan conductividad, energía. Y eso sí lo puede tomar usted. O también puede ser el limón. Con eso se mineraliza el ácido cítrico. O también el bicarbonato de sodio, que también mineraliza, una pizca y listo. O el citrato de magnesio, carbonato de magnesio. Y hay tantas presentaciones, ¿no? Una pizca al agua que va a tomar es genial. Como también se mineraliza con un mate, con un poquito de stevia o con un poquito de harina de coca. Se mineraliza, da conductibilidad, da energía. Pero si usted consume en forma de agua hervida fría, se está haciendo daño. Hasta en ello hay sabiduría. Hay sabiduría. Entonces, ahora comprendemos, por ejemplo, la enfermedad y la salud, que mucho depende de la información que cada uno de nosotros va recibiendo. Por ejemplo, un ciervo, un venadillo, cuando se hace una herida en su patita, va hacia los manantiales puros. No va donde está la corriente del río, donde están las ciudades de desembocaderos sucios, no. Donde está el agua pura, en la vertiente. Pone la patita todos los días, todos los días. Y cuando está curado nunca más vuelve, salvo a tomar. ¿Qué nos enseña la naturaleza? Maravillas. Los cerditos, cuando comen basurales y están en el lodo, tierra y agua, se echan de barriguita y cuando baja la fiebre interna, nuevamente se paran y a comer. Nuevamente al lodo, se paran y a comer. Nuevamente al lodo. Se le quita el lodo y ese cerdito forma tumores y abscesos. Porque hay una fiebre interna que lo va destruyendo y el cuerpo lo encapsula. Así es como funciona. El agua. Ahora entendemos por qué no se manejó el agua adecuadamente y enferma. Se extiende la enfermedad a todos los demás organismos. Así que cuando ingeramos agua maltratada, desmineralizada, nuestro metabolismo no sigue su curso natural. Y acá, por ejemplo, podemos entender que el agua también que el ser humano micciona como la orina. Hay una ciencia maravillosa, integrativa, que nos habla de la orinoterapia. Incluso el Evangelio nos habla de beber de la misma fuente de nuestro cuerpo. Allí se encuentran sales minerales maravillosas. El resumen de un poco de testosterona, que le da energía, vitalidad al ser humano. Que usted empiece, por ejemplo, con una cucharita, una cuchara, un cuartito de vasito, un vaso por día, es una genialidad. Va a ver usted cómo sus células se regeneran mucho mejor, tienen mejor capacidad de reestructuración celular. Y si a eso le complementamos o integramos una alimentación saludable, van a ver de que su cuerpo expresa salud, longevidad. Y es tal que conjugamos todos estos elementos que, por ejemplo,
A nivel cronológico puede ser de 60 años, pero muestra un cuerpo de 50. Puede ser de 50, muestra un cuerpo de 40 y así. Entonces, pasando a estar químicamente y energéticamente desequilibrada el agua actualmente, en los envases generalmente, ¿no? Nuestros sistemas bioquímicos se alteran. Se alteran. Y los mensajes que nos llegan al cerebro son confusos. Cuando nuestro cuerpo está desequilibrado, reaccionamos emocionalmente siguiendo el criterio de lucha o huida, que nos produce una gran tensión, ¿no? La mayoría de nosotros somos conscientes del enorme problema que supone la polución, la contaminación de las fuentes, del abastecimiento del agua. Por ejemplo, miramos el río Rímac, ¿no? O desde las altas montañas cómo va bajando y cómo se va contaminando las mineras, los relaves, tanta barbaridad. Problema debido fundamentalmente a la degradación medioambiental producida por la misma acción del hombre. Y también la inacción. Actualmente, el mundo compra agua embotellada para beber y muchos otros filtran el agua del grifo porque no confían en su calidad. Pero la calidad del agua embotellada también es cuestionable. Sabemos que no es seguro bañarse en ciertas playas, o es muy probable que también sepamos que en algunas partes del mundo ya se están imponiendo severas restricciones al consumo de agua a causa de su uso descuidado o interesado, innecesario, en procesos domésticos e industriales. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, el agua de mar isotónica, que es un elemento de depuración y nutriente fantástico, pero que toda una vida nos han desinformado por los grandes intereses de los monopolistas, de los explotadores del mundo, y desinforma? El agua de Gaia, que muchos le conocen. Se cree habitualmente que la vida empezó, por ejemplo, tras muchas veces, como muchos materialistas hablan por la, digamos, casualidad, y no fue así. Se habla de la Vía Láctea y que sus átomos dispersaron para formar un nuevo planeta. La Tierra, hermano, fue hija. Nació del coloquio amoroso de los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino. Y la Tierra, dice el Divino Evangelio, en uno de los divinos rollos telepáticos también, nos explica maravillosamente. En el Génesis capítulo 1, ¿no? Y la Tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios creó los cielos y la tierra. Esto representa el libre albedrío de la materia, el libre albedrío del espíritu. Libre albedrío del espíritu. Significa que del desorden se va al orden. Significa que todo nace con inocencia, carente de ciencia. Los gases solares vinieron de los soles Alfa y Omega, y todo lo que nosotros observamos en aquel tiempo estuvo, ahora también estuvo en el pasado con diferente geometría. Todo nace con ignorancia. Nada nace con sabiduría, todo nace con ignorancia. Es el derecho universal del espíritu y la materia. Es el derecho universal del espíritu y la materia. Los gases solares se fueron transformando y daban la impresión de un abismo. Así como surgen charcos de agua y surgen olores, esto sucedió cuando en la Tierra no había el sol terrestre y seres del espacio surcaban los cielos, la era de los cielos abiertos. Allí el fuego magnético solar se fue transformando, de su propia madurez sale nueva transformación. La materia pasó por diferentes estados de ebullición y diferentes densidades. Ahora comprendemos un poco mejor. Entonces, problema debido fundamentalmente a la degradación medioambiental, que ahora vemos contaminación.
Quizás nos sintamos impotentes ante algunos de estos problemas, pero si dedicamos tiempo a observar la maravillosa sustancia que es el agua, pronto nos daremos cuenta de que ella misma es la fuente de poder. Y si valoramos sus cualidades, podemos llegar a sentirnos muy capaces. ¿Cómo no recordar la investigación de uno de los más grandes investigadores de la medicina, que vinieron pues a enseñar Hipócrates, en el cual su amada Atenas se amenazaba con entrar la peste, y él, en forma tan, digamos, despierta y de investigación médica, va a esos lugares, no huye, para explorar por qué sucedió la peste. Matanzas, muchas veces por la llamada peste de aquellos tiempos, donde no sabían cómo combatirla. Hipócrates, con gran observación como un niño, veía que habían panaderos muertos, docentes y de toda profesión, maestros, estudiantes, niños, morían. Y cuando llegó donde estaban los herreros, no había ni un muerto de ellos. Investigación y observación, análisis, tesis, antítesis. Observó que el herrero está en la fragua, en el calor, y su cuerpo llegaba de lo que es 37 grados, que es normal, pasaba a 37.5, 38, 38.5, 39, 39, 40 grados. A esos grados, ahora, en estos tiempos, en investigación, no puede soportar los virus que son lábiles a menos temperatura y a mayores los hongos y las bacterias. Literalmente a de 39.5, 40, 41 grados, literalmente las células tumorales van desapareciendo. Los ve eliminando. Una enseñanza maravillosa que Hipócrates lo puso en práctica, haciendo un arco de fuego en su amada Atenas, y la peste no entró. Y surgen las investigaciones sobre los baños de hipertermia. Es crear un calor, digamos, artificial, como una fiebre, para poder depurar toxinas, no solamente eliminar virus, bacterias, hongos y todo ello, que sí existe. Existen los microorganismos, pero no es como nos han enseñado. Un microorganismo puede desarrollarse de acuerdo a la toxicidad del pH sanguíneo que el ser humano ha alterado. Porque un ejemplo sencillo, cuando usted tiene un oso polar, usted lo manda al desierto del Sahara, ¿vivirá? No, ¿verdad? Porque no es su hábitat. No puede desarrollarse. Y si le enviamos al león al Polo Norte, morirá, porque no es su hábitat. Entonces, si nosotros, cuando llevamos basura a nuestro cuerpo, empieza a acidificarse, ya es un campo adecuado para la proliferación de este tipo de bacterias, virus, hongos y todo ello. Porque el ser humano es el responsable de su salud o de su enfermedad. Con una cuchara y un tenedor lleva muerte a su cuerpo. ¿Cuántos dicen en su ignorancia, pero mis abuelos han comido carne toda una vida y tantas exageraciones? Ellos hubieran sido longevos, pero sus hijos son más débiles y así más enfermos. Se transmite la ignorancia. Se hereda la ignorancia. No se hereda el cáncer. No se hereda las enfermedades que se pueden evitar. Se hereda las malas costumbres, los malos hábitos. Por ello la importancia de hacer una reforma de vida en nuestros hogares, en nuestras familias, para vivir felices, con salud. Y claro que sí podemos hacerlo. Claro que sí se puede. Y de allí surgen las maravillosas terapias del agua que se han denominado los baños de luz, los baños de asiento, las compresas, por ejemplo, la limpieza del cuerpo, como son limpiezas de baños de sangre, los baños de vapor, el baño de hipertermia,
Recuerdo muy bien, por ejemplo, en las conferencias que se daban allá en la Universidad Mayor de San Marcos, en ciencias médicas integrativas, medicinas sutiles, muy profundas, en las cuales se investigaba cómo surgió de aquellos tiempos del genio de la salud Hipócrates, utilizando también Sebastián Kuhne y tantos otros maravillosos estudiosos del agua, de la naturaleza, utilizando el agua. Hipócrates calentaba el agua, por ejemplo, más o menos a hacer hervir, se ponía en una tina al paciente en agua tibia y se aumentaba el calor, más calor, más calor, más calor, más calor, más calor, hasta lo que soporte el cuerpo, hasta que lo soporte. Media hora. Está chorreando de sudor, pero es agua caliente. Ojo, elimina virus, bacterias, hongos, y más aún si se integra el biomagnetismo, que es más rápido. Cuando va bajando se va aumentando la temperatura a lo que soporte, del cuello para abajo, la cabeza no se toca. El agua tiene la propiedad de fortalecer tejidos internos, depurar toxinas internas, infecciones pulmonares, infecciones de lupus, infecciones, por ejemplo, a nivel hepático, ya sea una hepatitis A, una hepatitis B, o puede ser una infección respiratoria, puede ser una disfunción pancreática, una disfunción del vaso, disfunción del hígado, una estenosis hepática, una estenosis renal, y bueno, tantas otras, ¿no? Incluso incluyendo la presión arterial. Pacientes que se someten a baños de hipertermia, que es calor, 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 30 minutos y termina con un chorro de agua fría. La presión arterial baja un punto, definitivamente, por vasoconstricción y vasodilatación y eliminación de toxinas. Es una explicación sencilla y tiene lógica. Por ejemplo, los baños termales también son muy adecuados, porque por ósmosis se bota toxinas. Y la piel es como un órgano tremendo, inmenso, maravilloso, que si estimulamos la parte externa de nuestra piel, podemos botar toxinas y mejorar nuestra salud. Es por ello que debemos siempre hacer fricciones de agua fría en todo nuestro cuerpo. Ni bien nos levantamos, una toalla, metemos el agua fría, lo exprimimos y pasamos todo el cuerpo, piernas, pecho, espalda, brazos y pies. Se abriga uno. Este solo hecho de pasarse esos paños húmedos fríos estimula que nuestra piel, que tiene una conexión neural maravillosa, esté despierto, alerta, esté constantemente depurando toxinas, ácidos, venenos. Alerta, muy alerta. Como también, estimulando la piel, equilibramos nuestra temperatura interior y exterior. 37 grados, perfecto. 72 pulsaciones por minuto, perfecto. Cuando el ser humano ve que su pulsación en estado tranquilo pasa a 80, 90, 120, es porque hay un desequilibrio térmico tremendo, una fiebre interna tremenda, una inflamación, digamos, de nuestros tejidos alterados por la toxicidad que consume el ser humano. Y luego de someterse, por ejemplo, a 30 minutos en la más alta temperatura que pueda soportar el cuerpo humano, termina con un chorro de agua fría. Del cuello para abajo, la cabeza no se toca. La cabeza no se toca. Puede hacerlo interdiario si la enfermedad es un poquito más crónica, o como higiene, como prevención, una vez por semana, que es genial. Fortalece los órganos internos, estimula su buen funcionamiento, ahí está el éxito de la salud, y fortalece los tejidos. Vemos en los pacientes que tratamos cada día cuando tienen heridas en las piernas supurantes que a veces están a punto de gangrenarse, accidentes, traumatismos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos visto a ancianitos que son topados por el carro, no pueden ni pararse? No habiendo fracturas, ojo, no habiendo lesiones más serias, el paciente no puede ni moverse. Le sometemos a los baños de calor. Terminamos con un chorro de agua fría y ni morado se vuelve su cuerpo. Y vuelve a tener esa energía, esa vital. Es como una ventosa que saca el golpe y estimula la regeneración celular. Esos son los estudios que se hacen en diferentes lugares de investigación científica sobre las terapias del agua. Hay cursos muy bonitos internacionales sobre el agua. El tratamiento de limpieza de sangre, por ejemplo,
que nos hablaba de la saeta Charán y los chorros de agua estimulando la piel, porque la piel tenemos una gran cantidad de redes nerviosas y libera hormonas. Recuerdo, por ejemplo, cuando un niño estaba llorando, lo ponemos en nuestro pecho, le empezamos a sobar la espaldita y se nos duerme porque liberamos hormonas. Y la piel es uno de los elementos por el cual el ser humano tiene mayor sensibilidad y equilibrio a la vez. Estimulando la parte externa de nuestra piel podemos acelerar el proceso de curación de cualquier tipo de enfermedad. Y cuando estamos en un estado agudo, donde hay depuración, crisis, fiebres, depuraciones, dolores, es porque el cuerpo se defiende, tiene energía vital. Cuando ya no tiene estas reacciones, muchas veces va a la muerte. Debemos entender de que nuestro cuerpo es tan maravilloso que si le ayudamos a depurar, a limpiar, porque no se necesita calmar. Yo tengo un cólico y me tomo una buscapina, me tomo un Dramal o no sé, un antiespasmódico, una buscapina, y ¿habrá curado? ¿O solamente se ha engañado, se ha dopado? Lo importante es estimular a nuestro cuerpo que bote las toxinas, que depure la insensatez de nuestros alimentos que el ser humano consume. Las malas combinaciones. Por ejemplo, una de las peores combinaciones que el ser humano hace es la grasa con el azúcar. Allí se forma alcohol. La grasa con el azúcar. Es uno de los elementos o comidas muy agradables. Combinar el azúcar con la grasa, como las cocadas que venden para las escuelitas de los niños, coco con azúcar. Se alcoholiza el hígado. Desde ahí vamos partiendo mal y las madres a veces o los padres en su ignorancia ponen la leche y le ponen azúcar. Y otros azúcar, leche y café, no hay adultos. Eso hace de que se fermente y forme alcohol. Y si se hace esas combinaciones, no solamente con eso, sino en toda su vida, empiezan con lesiones hepáticas. Estetosis hepática, estetosis renal. Y vienen lesiones muy serias. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos precisamente entender y comprender que la forma correcta de alimentarse es combinar menos. ¡Oh, santa simplicidad! ¡Oh, santa simplicidad! Deja lo natural lo más natural posible. ¿Acaso la leche se toma con azúcar? Realmente es lo natural como se debe tomar. Y llega un momento, hasta en el Evangelio nos dice, cuando el ser humano consume cosas blandas, cuando es pequeño, y cuando va creciendo ya no necesita estas cosas blandas, ¿verdad? Cosas más sólidas necesitamos. Recuerdo también que el éxito de la curación de una enfermedad, hermanos, va a radicar en la ensalivación. Comamos cosas, por ejemplo, sólidas, y lo volvamos líquidas. Ahí está el éxito de nuestra salud. Por más que sea, por ejemplo, una pasta, debemos ensalivarlo. Y si tenemos algo líquido, un juguito, debemos ensalivarlo. Lo sólido, volvámoslo como líquido. Y lo líquido como si fuera un sólido. Ensalivemos. Y más, por ejemplo, si usted consume un plátano, bastante hidrato de carbono, la primera digestión se hace en la boca, la tialina, que es una enzima. Es una preparación para el interior, que los jugos gástricos van a actuar. Todo esto es algo sencillo y práctico. Recuerdo muchos, por ejemplo, que son obesos, recargados, allí se dan cuenta, por ejemplo, que la mayoría de ellos es porque tienden a defenderse del exterior con temor, con miedo. Pero también un régimen inadecuado, presión arterial, problemas renales, problemas cardiovasculares, y van a terminar mal. Entonces, una de las formas de bajar de peso natural es masticación. Correcta. No pasárselo, no tragárselo, como dicen vulgarmente. Ensalivación. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Este tema es muy bonito, muy amplio, y apenas hemos hecho una pequeña introducción sobre este tema y la salud. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Gracias por compartirlo, gracias por compartir estos mensajes, estas enseñanzas para nuestro prójimo.
que nos ayudarán a vivir mejores y como verdaderos hermanos espirituales. Paz profunda, que el amor de nuestro divino Creador guíe nuestros pasos por la unificación planetaria en la divina revelación Alfa y Omega. Porque las formas de difundir son infinitas y nadie tiene la exclusividad ni creerse único en la forma de difundir. Solo nuestro divino Creador tiene la absoluta verdad. Buenas noches.